la prosperidad es parte del plan divino de Dios para su pueblo. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y que seamos prosperados. Pero hoy en día se está malentendiendo lo que es la prosperidad dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia o dentro de la comunidad. Hay muchas personas que yo he visto, hay muchos profetas, hay muchos ministros, predicadores, que hoy en día están jugando con las emociones de las personas, declarándole prosperidad y bienestar, pero no así enseñando los principios bíblicos establecidos en la palabra. Y es necesario notar que antes de mirarnos en riqueza, Dios, el Todopoderoso, el Creador, desea vernos comprometidos con Él y con su palabra. Así que en la Biblia existen principios bien establecidos. ¿Por quién? Por el Señor, con el fin de que al practicarlo atraigamos las bendiciones espirituales y también así las materiales. Bueno, y uno de estos principios es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 3. Dice: hijo mío, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. También dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En una ocasión, amados hermanos, un señor se acercó donde mí para pedir oración. Y cuando él me pide oración, yo estoy orando por él. Pero mientras estoy orando por él, entra su madre a su casa. Y la reacción de este señor fue una falta de respeto hacia su madre. Por lo consiguiente, ¿qué podemos deducir de esa mala acción? ¿Cómo yo puedo orar por una persona para que Dios le dé prosperidad o lo bendiga, donde no está honrando a su papá y a su mamá, que es un principio con promesa? O sea, el principio con promesa no solamente es un principio ni una opción, sino es un mandato. Un mandato de que, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Número 1, la obediencia es una honra. Honra es respeto, honra es dar valor a una persona o a sus padres y a sus madres. Una persona, cuando te respeta, te está honrando. Cuando el hijo con su madre es dadivoso, le cubre las necesidades, quiere decir que ese hijo está honrando a su padre y a su madre. Eso es un mandamiento, no es una opción. Y como lo dice la palabra de Dios en Éxodo 20:20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, amados hermanos, cuando una persona no honra a su padre y a su madre, no solamente no va a tener bendición o prosperidad, sino que sus días se acortarán en la tierra. Bueno, otro principio de prosperidad se encuentra en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice la palabra de Dios, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es poderosa esta palabra y es otro de los principios de prosperidad. O sea, que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amado, nos da a entender a nosotros este pasaje bíblico de que cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú declaras la palabra de Dios y meditas en la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te salga bien. Hay muchas personas que no leen la palabra, no escudriñan la palabra y quieren ser bendecidos y quieren ser prosperados. Entonces, si tú quieres ser bendecido y quieres ser prosperado, y cuando te habla de prosperidad, amados hermanos, no te habla solamente de bienes materiales, porque muchas personas como que confunden lo que es la prosperidad y creen que prosperidad es tener bienes materiales. Y tener bienes materiales es parte de la prosperidad, claro que sí.
¿Por qué decir que no siendo hipócrita? Claro que tener bienes materiales es parte de la prosperidad. Pero no obstante, hay personas que tienen dinero y no son prosperados. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Hay personas que aún teniendo dinero no son prosperados, y hay personas que no tienen dinero y son prosperados. La prosperidad se basa en tú tener tranquilidad, en tú tener paz, en tú tener salud. Hay personas que aún, amados hermanos, hay personas que aún teniéndolo todo no tienen paz. ¿Por qué? Porque no tienen esa tranquilidad. Mira, el que tiene recursos, quizá a lo mejor se ve prosperado porque tiene camiones, porque tiene dinero, porque tiene bienes materiales. Pero si estos bienes materiales se obtuvieron de una manera incorrecta, eso, amados hermanos, no es prosperidad. Esa persona que obtuvo los beneficios económicos y se ve prosperado según para la mente humana o la lógica, tú lo ves prosperado, pero esos recursos es a causa de hacer daño, amados hermanos. Esa persona no es prosperado, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ello. Bueno, ahora vámonos con el último principio de prosperidad, y es dejar de pecar o abandonar el pecado. Ojo, aunque es el último, no es el menos importante. Para mí es el más importante, aunque todos son importantes. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Amados hermanos, hay muchas personas que declaran prosperidad sobre otras personas, o muchas personas que piden oración porque dicen no me está saliendo nada bien, parece que la situación económica va de mal en peor, por más que trabajo, lo que trabajo no me alcanza para nada, parece que el dinero lo estoy metiendo en unos sacos rotos. Y puede ser que esto esté pasando en tu vida, que está bien, estás orando mucho, pero todavía tienes algún pecado oculto que hace que la bendición no llegue a tu vida. Un pecado oculto en tu vida paraliza la prosperidad, paraliza la bendición que llegue a tu familia, a tus manos. Por eso usted debe entender que primero, número uno, debes confesar el pecado. Pero no solamente confesarlo, sino luego de haber confesado el pecado, debes apartarte del pecado. En otras palabras, no confesar el pecado hoy y seguir haciendo el mismo pecado mañana, sino confesar el pecado y dejar de pecar. O sea, estas dos cosas van de la mano, porque dice la palabra de Dios: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará el perdón, alcanzará la misericordia. Y ahí, cuando tú te apartas del pecado, es ahí donde Dios dice: lo voy a bendecir porque está pagando el precio, se está sacrificando, está haciendo mi voluntad. Y es un principio muy importante que muchas veces, muy pocas veces se escucha esta prédica. A muchos predicadores no les conviene predicar sobre esto, porque aún hasta las ovejas se le van. Muchas personas no quieren escuchar este principio porque dicen: no, yo quiero ser bendecido, pero quiero seguir bebiendo, quiero seguir fornicando, quiero seguir mintiendo. Y como que quiero la bendición para pecar. Y Dios no te va a consentir esa sinvergüenzura. Sí, no sé si tú conoces la historia del rey David. El rey David, cuando ocultó su pecado con Betsabé, dice la palabra: mientras callé, mis huesos se envejecieron.
Mira lo que puede causar también el pecado. El pecado puede causar enfermedad, porque el pecado es la mayor enfermedad que puede tener el ser humano o el hombre. El pecado enferma. En otras palabras, Jesús le dijo a un paralítico: vete y no peques más, no vaya a ser que te vaya a suceder algo peor. Él estaba postrado, él estaba en cama. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, o el pecado causó la enfermedad en sus huesos, en sus piernas. Y en David causó la enfermedad que se puso a ver a la mujer de su prójimo, a la mujer de Urías. Entonces la codició y tuvo relación con ella. Y a causa de ese pecado que él ocultó, vino una enfermedad sobre sus huesos. Y yo sé que ahí hay personas que quieren ser bendecidas, quieren ser prosperadas, quieren que la bendición llegue a su vida, pero están ocultando el pecado. Si tú eres una de esas personas, Dios te está hablando hoy: deja de pecar, confiesa tu pecado y apártate, para que puedas alcanzar esa misericordia, la cual te ofrece nuestro Señor Jesucristo.